Buenos días con todos. Es un placer estar aquí. El día de hoy hablaremos de la enfermedad de Chagas. A cargo de este video estaremos Alanis Andrade, Doménica Crespo y Belén López. Los temas que abarcaremos en este video será una pequeña introducción sobre la enfermedad de Chagas, características del Trypanosoma cruzi, la fisiopatología de la enfermedad de Chagas, síntomas y signos y los métodos diagnósticos. La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, es una patología inflamatoria infecciosa causada por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi. Esta enfermedad presenta un desafío importante para la salud pública en las Américas y según la Organización Mundial de Salud se estima que entre 6 y 7 millones de personas en el mundo están infectadas. El agente transmisor principal de la enfermedad es el insecto triatomino, comúnmente conocido como vinchuca en algunas regiones. Este insecto actúa como vector al transmitir el parásito a través de sus deposiciones que contienen formas infectivas del Trypanosoma cruzi. Sin embargo, la enfermedad de Chagas también puede ser transmitida por diversas vías menos comunes, como la ingestión de alimentos contaminados, transfusiones de sangre o productos sanguíneos infectados, transmisión congénita de madre a hijo, por leche materna o por trasplante de órganos. La distribución geográfica de la enfermedad está principalmente en América Latina, aunque casos han sido reportados en otras partes del mundo debido a la migración de personas infectadas. Como características principales tenemos que el Trypanosoma cruzi es un protozoo flagelado. Este emplea insectos como hospederos intermediarios, principalmente los del grupo de los reatominos. Tiene reproducción asexual por fisión y su ciclo de vida presenta varias formas corporales. Es un parásito intracelular, esto quiere decir que este va a ingresar al citoplasma del hospedador para cumplir su ciclo vital. Tiene capacidad para infectar una variedad de tejidos en el cuerpo humano, como células epiteliales, músculo liso, músculo cardíaco, tubo digestivo y plexos nerviosos. Esto va a contribuir a la diversidad de síntomas y complicaciones asociadas con la enfermedad de Chagas. Para poder entender la fisiopatología debemos dejar en claro las tres morfologías que puede adquirir este parásito. Empezamos con la forma de amastigote, esta es la forma reproductiva en humanos, tiene esta forma esférica u ovalada. En su forma de epimastigote es la forma reproductiva en el insecto y como tripomastigote va a ser la forma infectante, no se reproduce y esta es la forma en la que se transporta tanto en los humanos como en los insectos. Entendamos la fisiopatología. En primer lugar, tenemos que un triatomino infectado pica generalmente en la cara. Es por esto que también se lo conoce como el insecto de los besos. En segundo lugar, vamos a tener que este insecto infectado libera los tripos mastigotes en sus heces, cerca del sitio de la herida creada para la picadura. Es por esto que el problema como tal no va a ser la picadura, sino la liberación de heces cercanas a esta. El tripomastigote va a entrar al citoplasma de las células, pero recordemos que la forma reproductiva en los humanos es su forma de amastigote. Es por esto que se va a transformar en amastigote para poder replicarse por fisión binaria. En el quinto podemos ver que la célula se va a llenar de mastigotes, va a reventar y los va a liberar. Y en la sexta imagen, los amastigotes ya liberados van a ser absorbidos por los vasos sanguíneos y linfáticos. Pero recordemos que para que este parásito se pueda transformar y transportar, debe transformarse en su forma de tripomastigote. Es por esto que ya en vasos sanguíneos y linfáticos vuelve a adquirir su forma de tripomastigote. Y es aquí en donde ya se va a poder diagnosticar. En el octavo lugar, pues este proceso se va a seguir dando. Va a seguir yendo por vasos sanguíneos y linfáticos a nuevas células, va a llegar a ellas, se va a transformar en amastigotes, se va a replicar, las células van a reventar y vuelven a transportarse por vasos sanguíneos y linfáticos como tripomastigotes. Entonces, para este punto en los humanos vamos a tener a este parásito en dos maneras, como tripos mastigotes en vasos sanguíneos y linfáticos y como mastigotes dentro de las células. Es aquí, pues, cuando un insecto no infectado se va a alimentar de la sangre humana que contiene estos parásitos circundantes en manera de tripomastigotes y se va a infectar. Cuando el tripomastigote ingresa en los insectos, se va a dirigir hacia el intestino medio y es aquí donde se va a transformar en epimastigotes para poder replicarse. Y cuando ya llega al intestino posterior, se vuelve a transformar en tripomastigotes que van a ser liberados en las heces. Y es así que se completa el ciclo.
En las manifestaciones clínicas que se ven ante la picadura de un mosquito va a ser fiebre, cansancio, escalofrío, debilidad y malestar general. Vamos a tener dos tipos de picadura del mosquito. La chagoma, que va a ser cuando el mosquito pica en la piel cerca de la boca. Y la romaña, pues esta va a ser similar a un golpe, donde el mosquito va a picar en el párpado y va a afectar a la mucosa ocular. En ambos casos va a haber un edema, eritema, calor y dolor. Las manifestaciones clínicas vamos a tener de fase aguda y de fase crónica. En las de fase aguda va a afectar a los ganglios linfáticos, al cerebro, al hígado, al vaso y al pericardio. Y en las manifestaciones clínicas que se dan en la fase crónica va a afectar tanto el miocardio, el plexo mientérico, el esófago y el colon. En la fase aguda, las manifestaciones clínicas se pueden dar en semanas o días, dependiendo de la velocidad de la replicación del Trypanosoma cruzi en el cuerpo o la enfermedad de Chagas. Una vez que ya ha invadido al huésped, este se replica y le gusta alojarse en los ganglios linfáticos locales, o sea, en los ganglios cercanos al sitio de la infección, provocando así una adenopatía. Pero esto no quiere decir que solo va a afectar a estos ganglios locales, sino también puede afectar a otros lejanos o distales, y va a provocar dolor, inflamación, una sobreinfección y puede llegar a una ulceración del mismo. En el cerebro, el Trypanosoma cruzi va a afectar o a invadir las meninges, provocando meningitis y encefalitis, lo cual causa alteraciones en el estado de la conciencia, un déficit neurológico. Esto hace referencia a la incapacidad para hablar, a la pérdida del equilibrio, a la disminución de la sensibilidad, entre otros. Así también causa convulsiones, alteraciones en el comportamiento, cefalea, vómitos y disminución en las facultades mentales. Estas pueden ser temporales o permanentes. Otro de los órganos afectados son el hígado y el vaso, ya que provoca hepatomegalia en el caso del hígado y esplenomegalia en el caso del vaso. Además, puede llegar a generar anemia hemolítica, desnutrición, hipoglucemia e inmunosupresión. Y la ictericia kernicterus se da en el hígado por un mal funcionamiento del mismo, lo que provoca altos niveles de bilirrubina en la sangre. Por último, el Trypanosoma cruzi o la enfermedad de Chagas se puede alojar en el pericardio del corazón y puede provocar una inflamación del mismo, causando un taponamiento cardíaco, un derrame pericárdico, arritmias, insuficiencia cardíaca y en el peor de los casos un choque cardiogénico. Este se da cuando el corazón ya no puede bombear suficiente sangre y oxígeno al cerebro y a otros órganos vitales. En la fase crónica, las manifestaciones clínicas se pueden dar en meses debido a la falta de atención de los signos y síntomas que se presentan en la fase aguda. Uno de los órganos más afectados es el corazón, ya que el parásito invade el miocardio generando daños como cardiomegalia, cardiomiopatía dilatada, que hace referencia al adelgazamiento y estiramiento de las cavidades del corazón. También provoca inflamación, fallas cardíacas, choque cardiogénico y daño en las células cardíacas, o sea que existe una mala conducción de las señales eléctricas, lo que provoca fibrilación y arritmias. Estas manifestaciones clínicas se dan por la presencia del parásito en el miocardio y por la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo. Otro de los daños se da a nivel neuronal, específicamente en el plexo mientérico, lo cual actúa en el funcionamiento del sistema digestivo, específicamente en el esófago y el colon. El Trypanosoma cruzi lo que provoca en el esófago es un megaesófago, que es el daño, inflamación y elongación de las células del esófago. Esto a su vez causa disfagia, odinofagia, regurgitación, aspiración bronquial y por todo lo anterior, pues una desnutrición. En el megacolon viene una serie de daños, tales como distensión abdominal, obstrucción intestinal, necrosis de tejido del colon, una sobreinfección bacteriana y un desequilibrio electrolítico, además de hemorragias y ulceraciones del mismo. Y pues si no existe un tratamiento a tiempo y si se juntan algunos de estos signos y síntomas que da el Trypanosoma cruzi, ya sea en fase aguda o en fase crónica, puede provocar la muerte del huésped. En los métodos diagnósticos tenemos métodos directos y métodos indirectos. En los métodos directos tenemos microscopía, cultivo, reacción en cadena de la polimerasa. Y en los métodos indirectos tenemos la serología y la hemaglutinación indirecta. Esperamos que hayas aprendido sobre la enfermedad de Chagas. Muchas gracias por tu atención.